Buenos días, ¿cómo están? Te doy de nuevo la bienvenida a Acá Jesús sin etiquetas. Quiero compartirte la reflexión del Evangelio de hoy jueves, que lo encontramos en Lucas capítulo 17 del 20 al 25. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Él les contestó: el reino de Dios no viene aparatosamente, ni dirán está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está en medio de vosotros. Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Demasiado bonito cuando dice: el reino de Dios está en medio de vosotros. Y está en medio de nosotros. Pero sí tenemos la capacidad de ver el reino de Dios en medio de nosotros. Porque mira, Jesús fue el rey de simplificar todo, de entregarnos todos con una sencillez y con un amor. Jesús nunca abolió las 613 leyes que existían, pero sí tuvo la capacidad de simplificar esas 613 leyes en dos: en amar a Dios sobre todas las cosas, y después dice: y el segundo mandamiento se parece al primero: amar al prójimo como a ti mismo. Ahí está el reinado de Dios. Venimos de una tradición, de una iglesia que cogió el mensaje sencillo, el mensaje simplificado, y lo volvió nada. Lo volvió lleno de normas, lleno de doctrinas, lleno de ritos, que nos opacó y hasta muchas veces desapareció la sencillez del mensaje de Jesús. Y es triste esto, porque Jesús murió, y una de sus cosas por las que murió fue por haber simplificado la ley judía, por habernos entregado tan simple su reinado. Por eso Jesús no puede morir en vano y terminar siendo oculto por una religión que busca su propio beneficio. Por eso tenemos que ir más allá de una religión. Tenemos que ir más allá de las cuatro paredes de una iglesia y poder encontrar el reinado de Dios en su evangelio, en su mensaje que es un mensaje simple, en su mensaje sencillo, y no dejar que nos lo llenen de una cantidad de arandelas que nos terminan opacando la realidad de Jesús. Por eso, cuando a mí se me ocurrió este nombre de Jesús en etiquetas, fue por estas cosas, porque muchas veces nos complicaron el mensaje de Jesús. Nos le colocaron una cantidad de etiquetas, metidos en una cantidad de ritos, en una cantidad de leyes, que se nos olvidó el amor y el mensaje de Jesús. Por eso no creo cuando un joven dice que es ateo. No creo en eso, porque este joven no es ateo, porque nadie puede
volverse duro frente a un mensaje tan hermoso como el de Jesús. Este hombre tiene un problema con la religión. Esta persona tiene, o esta mujer tiene un problema con la autoridad religiosa que han visto que solo muchas veces sirven para señalar, para juzgar, para cerrar puertas. Ahí se vuelven ateos. Pero cuando a un joven se le muestra esta sencillez, se le muestra el amor, se le muestra un Jesús incondicional, se le muestra un Padre paternal, maternal, que siempre está con sus brazos abiertos, que no te juzga, que no te señala, este joven se deja tocar, se deja amar por este mensaje, por este amor, por este reinado de Dios. Entonces es importante sacarnos de la cabeza esa historia de una iglesia que juzga, que señala, que solo sirve para cerrar puertas. Tenemos que quitar toda esta cantidad de estupideces como lo hizo Jesús. Jesús fue un gran crítico de la religión del momento. Los llamaba sepulcros blanqueados, porque eso siguen siendo muchas veces estas doctrinas, estas iglesias que solo nos quieren llenar de miedo, de rituales que no entendemos, de misas que duran media hora y que al final no nos dicen nada. Tenemos que quitar todo eso y encontrarnos con el mensaje de Jesús, de encontrarnos con el reinado de Dios. Y tú me podrías decir, Mao, pero entonces, ¿qué es el reinado de Dios? ¿Qué significa eso que está en medio de nosotros? Cuando una persona ama, es porque ahí está el reino de Dios. Cuando una persona perdona, es porque ahí está el reinado de Dios. Cuando una persona es misericordiosa y ayuda al necesitado, no lo hace por sus propias fuerzas, no lo hace por su propia voluntad, lo hace porque se ha dejado tocar por el reinado de Dios. El reinado de Dios está activo en nosotros, que muchas veces opacado por la historia, por perdón que me vuelva tan repetitivo, por las doctrinas, por una cantidad de estupideces. Pero el reino de Dios está en lo cotidiano, está en lo simple, está en el amor, está en la familia, está en el día a día. No te dejes confundir por la iglesia, que muchas veces tristemente con algunos sacerdotes o algunos líderes nos confunden. El reinado de Dios es cuando acogemos al diferente, es cuando acogemos a la prostituta, al pecador, es cuando sentimos que nos caemos y no sentimos que nadie nos señala, sino que nos levanta, que no nos juzgan, que no nos dicen este es el que habla en los videos pero vea cómo comete errores. No, el reinado de Dios es cuando nos sentimos libres, nos sentimos con la capacidad de seguir adelante, porque sentimos en nosotros ese Dios que nos ama, ese Dios que nos perdona, ese Dios que nos anima a seguir adelante, ese Dios que nunca nos va a señalar y nunca nos va a castigar. Y por último te pregunto, ¿cómo ves el mundo a tu alrededor? Y te aseguro que puedes ver mucha maldad, muchas guerras, mucha gente aguantando hambre, una crisis económica que cada día nos da más duro. Pero te invito a que veas el reino de Dios al momento de llegar a tu casa, al momento de encerrarte en tu cuarto y ponerte a orar y hacer un listado de las cosas buenas que te pasó en el día, desde el momento en que te levantaste, en el momento en que pudiste tomarte una ducha, en el momento en que pudiste desayunar, en el momento en que pudiste tener alguna ropa que ponerte, en el momento en que decidiste ayudar a la persona que te encontraste en el semáforo, en el momento en que decidiste saludar a esa persona que te miró feo en el ascensor, pero que tú tuviste la valentía de decir buenos días, buenas tardes, en el momento en el que decidiste abrazar o llamar a tu mamá que hace tiempo no lo hacías, en el momento en que decidiste perdonar a tu hermano o a tu hermana por el daño que te hizo, en el momento en que decidiste olvidar esas palabras maldichas que te hicieron, ahí fuiste capaz de que el reinado de Dios actuara en tu vida.
Porque el reinado de Dios lo podemos ver más fácilmente en el momento en que nuestro corazón se vuelve un corazón agradecido. En el momento en que agradece lo más pequeño, lo más mínimo. Porque tristemente solo agradecemos el iPhone 14, el carro último modelo, el viaje fuera del país. Solo nos gusta agradecer las cosas grandes. Pero qué bueno que activemos, que reflejemos ese reinado de Dios, agradeciendo lo más mínimo. La vida, la salud, el reloj que te pones, los zapatos, la camisa. Tantas cosas pequeñas que tenemos que agradecerle a Dios para reflejar el reino de Dios. Y cuando sintamos ese reinado de Dios en nuestra vida, seremos capaces de reflejarle ese reinado de Dios al prójimo. Dios te bendiga. Feliz día. Chao.